Con ustedes, el profesor Marcos Witt. Con la clase La música en la iglesia. En esta sección queremos platicar acerca de las características de los que ministramos en la música, en la alabanza. Podríamos también nombrarlo como requisitos, pero me gusta más la palabra características porque el hombre se conoce por su manera de hablar y su manera de caminar. Y yo quisiera preguntar, ¿cómo somos conocidos? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Qué frutos hay en nuestra vida? ¿Qué es lo que dice la gente cuando no estamos escuchando nosotros acerca de nosotros? ¿Qué dicen acerca de nosotros? ¿Cuáles son las cosas que nos caracterizan? Si lo enfocamos por ese lado, entonces podemos ver que son requisitos de nuestra vida, pero necesitamos arreglar nuestro carácter para que estos requisitos sean parte de nuestro carácter. Lo que quiero hacer es llevarles a un pasaje muy interesante. Es una de esas pepitas de oro que hay en la Biblia acerca del músico David, el músico por excelencia. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mire usted qué impresionante testimonio había en la boca de las personas acerca de David. Cuando preguntaron por un músico, alguien dijo: yo conozco a uno. Y empezaron a decir: tiene todas estas características. Vamos a empezar a verlas de uno por uno. Primero, sabe tocar. Algo importante para el ministerio de la música, ¿no lo creen? Sabe tocar. Tenemos demasiadas personas, especialmente en América Latina, que tenemos un poco la mentalidad que, bueno, pues esto es para la honra, la gloria del Señor, y pues ahí les va, hermanos, pues no sé cantar muy bien y no sé tocar muy bien, pero pues como es para la honra y la gloria del Señor, como si porque el hecho de que es para la honra y la gloria del Señor les excusa de no hacerlo con excelencia. Yo soy de los que pienso que precisamente porque es para la honra y la gloria del Señor, lo voy a hacer con la mayor excelencia posible. ¿Están de acuerdo? Yo pienso que si vamos a entregar algo al Señor, tenemos que entregárselo con la máxima excelencia. La primera característica de un músico o un hombre que va a ministrar en la música tiene que ser que sabe tocar. Esto quiere decir que él tiene que meterse a estudiar, a ensayar, porque Dios no premia la mediocridad, pero sí premia la fidelidad, la responsabilidad y la diligencia. El Salmo capítulo 33, verso 3 nos dice de forma imperativa, nos dice: hacedlo bien. Cantad al Señor cántico nuevo, tañendo con júbilo, hacedlo bien. Lo que vamos a hacer para el Señor, tenemos que hacerlo bien. Yo le aseguro que David no fue cualquier músico. Él tocaba muy bien su instrumento, había tenido muchas horas de práctica, por eso lo invitaron al palacio del rey para ir delante del rey y tocar. Tenemos que quitarnos esta mentalidad mediocre de que, bueno, pues como es para la honra y la gloria del Señor, pues entonces ahí les va, ¿verdad? No, precisamente porque es para la honra del Señor, vamos a hacerlo bien. Vamos a estudiar, vamos a ensayar, vamos a buscarnos algún maestro, alguien que nos pueda capacitar, nos pueda hacer mejor en lo que estamos haciendo. Muy, muy importante. Luego esta persona dijo de David, en segundo lugar, es valiente, valiente. La palabra en el diccionario dice valeroso, uno que está dispuesto a arrostrar los peligros, y también utiliza la palabra esforzado. Estos son los ministros del Señor, valientes, esforzados, dispuestos a arrostrar los peligros.
Ahora, al haber dicho eso, no hay que confundir un valiente con un valentón que siempre se está metiendo en problemas. ¿Por qué? Porque está buscando a ver dónde se mete, a ver qué puede hacer, porque se cree muy fuerte y porque se cree valentón. Esos son los que siempre se andan metiendo en problemas. Estudiando de nuevo la vida de David, David no fue un busca leones, no fue un busca osos, no fue un busca Goliates. Pero cuando se le presentó un león, estaba listo. ¿Por qué? Porque era valiente. Cuando se le presentó Goliat, estaba listo. Lo que me impacta de David es que esa valentía vino porque conocía quién era su Dios. Esto lo podemos saber cuando está saliendo, ¿verdad?, rumbo a Goliat. Y le está diciendo, tú vienes a mí con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el día de hoy, antes que termine el día de hoy, yo voy a dar tu cabeza como de cena para todos los pájaros de la tierra. Lo que molesta a David de Goliat es que está siendo afrenta al ejército del Dios de Israel. Y él hasta les pregunta, ¿no es esto mero hablarlo? Les pregunta, ¿cómo es posible que vamos a permitir que este filisteo esté desafiando a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? No lo voy a permitir. Valentía, que es algo más allá de David el muchachito, es una valentía que viene como resultado de conocer quién es su Dios. Para él la ofensa no era de que Goliat estaba desafiando al campamento de Israel, sino al campamento del Dios de Israel. Me explico, él amaba tanto a Dios que cuando se le presentaban esos Goliats, estaba él dispuesto a darle frente. El valentón siempre anda, ¿dónde hay un Goliat? Tráiganme un Goliat que yo puedo. Esos son los que siempre se están metiendo en problemas, y de eso no necesitamos más en el reino del Señor, porque ya hay suficientes. Necesitamos gente que conozca quién es Dios. Conocen que cuando se presenta un Goliat, se presenta un oso, un león, están listos a darle cara. Número 3, dijeron, David es vigoroso. Cuando hablan de David dicen, 1, sabe tocar, 2, es valiente, 3, es vigoroso. Me gusta esa palabra vigoroso. Me gusta mucho porque habla de alguien entusiasta, dinámico, lleno de vida. No una persona que se levanta todos los días al mediodía y que no se pone ni no se baña, sino que me habla de alguien vigoroso, alegre, dinámico, entusiasta, así como debemos de ser los ministros del Señor. Así debemos de ser los que ministramos, llenos de alegría, llenos de vigor. El diccionario dice fuerza física, vitalidad, energía, alguien listo para darle cara al día. A veces, sinceramente, y esto también lo digo con mucho respeto, pero a veces me da pena ser músico. Cuando veo a algunos músicos cómo manejan su vida personal, que no se asean, no se arreglan. Uno a veces va, por ejemplo, a las tiendas de música y está ahí y entran muchos músicos para ver los instrumentos y cosas, y uno anda ahí viendo y ve a su alrededor y dice, caray, ¿cómo no se, por lo menos, cómo no se peinan siquiera, por ejemplo? ¿Cómo no se bañan cada 15 días por lo menos, ¿no? Una cosa así. Necesitamos ser más vigorosos, más vigorosos. La palabra en el hebreo es la palabra chayil. Chayil significa fuerza, significa poder,
significa eficiencia. Muy interesante palabra esta la que utilizan cuando dicen David es Shail, David es fuerte, es poderoso, es eficiente. También la palabra Shail significa riquezas y significa de fuerzas como las de un ejército. Esta es la clase de ministro que necesitamos hoy en día. Gente vigorosa, gente llena de fuerzas, llena de energía, que se sabe levantar temprano en la mañana, darle cara al día, ser entusiasta en lo que está haciendo, ser alegre en lo que está haciendo. Yo cuando estudio acerca de los perezosos en la Biblia me doy cuenta que a Dios no le gustan mucho los perezosos. No tiene un alto concepto de los perezosos. Cuando leemos en Proverbios, vemos varias promesas acerca de los perezosos. En Proverbios capítulo 24, en el versículo 33, dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esa es una promesa. Entre más durmamos, más necesidad vamos a tener. Dios no tiene un muy alto concepto de los perezosos. Dios usa y recompensa a los vigorosos. Yo quiero ser un vigoroso. Yo quiero ser alguien eficiente con las cosas que Dios me ha dado. Quiero ser alguien que sea un buen mayordomo de las riquezas que Él me ha entregado. Quiero ser alguien eficiente en mi vida personal. Quiero ser presentable. Quiero ser una bendición a las personas que me rodean. ¿Cómo hacerlo? Siendo vigoroso. Me levanto temprano, me acuesto tarde. Estoy siempre buscando cómo mejorarme, cómo superarme. ¿Por qué? Porque estoy lleno de energía, estoy lleno de la vida que Jesucristo nos da. Número 4, dijeron de David, es un hombre de guerra. Es un hombre de guerra. En una de las secciones anteriores hablamos rápidamente acerca de que la música es guerra. Isaías capítulo 30, verso 32, habla acerca de cómo la música se utiliza de forma para traer golpes de la vara justiciera de Jehová. Así lo dice Isaías 30, 32. Los músicos y los que ministramos en la música necesitamos tener un entendimiento de lo que es la guerra y de ser hombres y mujeres entregados a la guerra. Ahora, cuando yo pienso en la aplicación para mi vida personal, yo aplico esto en el área de que necesito ser un hombre que entiendo las estrategias de Dios, porque estamos en una guerra en el espíritu, en lo espiritual estamos en una guerra. Y hay instrumentos, hay armas de mi guerra que yo puedo utilizar. No es mi guerra, perdón, es la guerra del Señor, no es nuestra la batalla, sino la de Él. Pero hay armas que yo utilizo en esta batalla. Por ejemplo, ayuno y oración, poderosas armas de guerra. Yo tengo una convicción personal que los músicos, el perfil del músico moderno, tiene que ser un hombre que conoce lo que es el ayuno y la oración. Los músicos por demasiado tiempo han brillado por su ausencia en las reuniones de oración. Cuando se convoca una reunión de oración, los primeros en no llegar somos los músicos. Desgraciadamente, eso tiene que cambiar. El ministro de la música tiene que ser una persona que conoce el ayuno y conoce la oración. 2, tiene que entender lo que es el arma poderosa que se llama intercesión. Tenemos que ser hombres y mujeres que entremos delante de la presencia de Dios e intercedamos por nuestros países, por nuestras ciudades, por nuestros continentes. ¿Por qué? Porque somos hombres de guerra. Entendemos las estrategias de Dios. Como ministros de música entendemos que en la estrategia de Dios, música es guerra y tenemos que tener un compromiso con ser hombres de guerra. Que conozcamos la palabra de Dios.
poderosa palabra de Dios. Es lamentable ver la cantidad de músicos que no saben por dónde abrir la Biblia, que usted le dice, abra su Biblia en Esdras y se van al índice para saber dónde queda Esdras. Es lamentable la cantidad de músicos que vemos que no sabemos utilizar esta arma poderosa en nuestra guerra. Esto necesita cambiar. El perfil del ministro de música de estos tiempos tiene que ser un hombre de guerra. Número 5. Dijeron de David, es un hombre prudente en sus palabras. Me gusta mucho esto y me gusta mucho hablar acerca de esto porque, como dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Nuestra boca puede ser un instrumento de bendición o puede ser un instrumento de maldición. David fue un hombre conocido como alguien prudente en sus palabras. Yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo seré conocido yo? Y le pregunto a usted, ¿cómo es conocido usted? ¿Es usted conocido como alguien prudente en sus palabras? ¿Usted es conocido como alguna de esas personas que siempre tiene algo bueno que decir? Algo positivo que decir, un reporte bueno? ¿O usted es conocido como una de esas personas que siempre que lo ven llegando, la gente quiere salir escapando porque dicen, uy, ahí viene otra vez, de seguro tiene una palabra negativa, algún reporte pesimista? De esas personas que siempre están lamentándose algo. Tenemos que ser gente prudente en nuestras palabras. Santiago capítulo 3 habla mucho acerca de la lengua y de que la lengua es un fuego, es un mal, es algo que necesitamos aprender a refrenar. En los versículos 8 y 10, el apóstol Santiago de capítulo 3, él dice, esto no debe ser así. Cuando utilizamos nuestra lengua para maldecir o hablar mal, él dice, esto no debe ser así. Verso 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Cómo es posible? Esto no debe ser así. Nuestra lengua debe de ser un vehículo de bendición y de edificación. ¿Están de acuerdo? Efesios capítulo 4 verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Me gusta esa palabra edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Segunda Timoteo capítulo 2:16 dice, mas evita vanas y profanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Le pregunto, ¿somos prudentes en nuestras palabras? Cuando hablaban de David dicen, sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es prudente en sus palabras, es un hombre de guerra. Y número 6, dijeron de David, es hermoso. Y bueno, algunos dirán, bueno, pues es que ahí ya no me tocó mucho a mí. Quiero decirle que hay una hermosura que viene de parte de Dios. La hermosura de Dios, eso es lo tremendo, aun cuando a David lo estaban ungiendo como rey. Dios mira el corazón. El hombre mira el exterior, pero Dios mira el corazón. Y hay una hermosura que viene de Dios y no tiene nada que ver con una belleza exterior. Tiene que ver con que Dios ha puesto un gran tesoro en estos vasos de barro. Y es ese tesoro que necesitamos dejar que el mundo vea. El Salmo 90, verso 17, un salmo muy, muy interesante que quiero leerles. Salmo 90, verso 17 dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Ahora, ¿por qué quise leer esto? Porque la palabra luz ahí es la palabra Noam. Y Noam significa hermosura y favor de Jehová nuestro Dios. Sea la luz, o sea, la hermosura y el favor de Jehová nuestro Dios
sobre nosotros. Esto es algo que no viene de nosotros. Me explico, esto es algo que viene de Dios. Su favor, su hermosura viene de Dios. Y David tenía esta hermosura, la hermosura y el favor que viene de Dios. Y en último lugar, pero yo soy de la creencia de que la razón que David sabía tocar, y que era vigoroso, y que era valiente, y hombre de guerra, y prudente en sus palabras, y hermoso, es porque el número 7 es Jehová está con él. Imagínese qué testimonio cuando pregunten acerca de usted. Oiga, ¿cómo es el hermano? Que dijeran, Jehová está con él. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Eso es lo que necesitamos como requisito en nuestra vida personal. Que cuando pregunten acerca, oiga, ¿cómo es ese hermano? Pues Jehová está con él. Y porque Jehová está con él, sabe tocar, y es valiente, y es vigoroso, y es hombre de guerra, y es prudente en sus palabras, y es hermoso. ¿Por qué? Porque Jehová está con él. David desarrolló una relación con el Señor su Dios tan profundo que él cargaba al Señor con él para todos lados. Esa relación empezó allá en las praderas cuando estaba cuidando a las ovejitas. Y él sacaba su arpa y empezaba a cantar y a componer esos salmos tan tremendos que hoy tenemos. Y ahí fue donde él empezó a conocer quién era su Dios. Mi clamor es de que si el Señor no está conmigo, ¿de qué me sirve hacer cualquier cosa? Me urge tener la presencia de Dios conmigo. Yo recuerdo a Moisés en Éxodo 33:15, cuando él está en la lucha y está diciendo, Señor, necesito que tú vayas conmigo. Y el Señor le dijo, te voy a mandar un ángel. Y él dijo, no me mandes el ángel, necesito que tú vayas conmigo. ¿De qué nos sirve salir adelante si el Señor no nos va a acompañar? El perfil del músico, del ministro de música del día de hoy, tiene que ser un hombre o una mujer que no puede vivir sin la presencia de Dios. No puede concebir ministrar sin tener la presencia de Dios. Porque si tiene la presencia de Dios y la unción de Dios sobre su vida, todo lo demás va a venir en su momento, en su tiempo, y va a fluir. Pero tenemos que tener un compromiso con la presencia de Dios. Yo estoy muy de acuerdo en que tenemos que tocar, pero tocar por tocar de nada nos sirve. Tengo que tocar con la unción del Altísimo Dios. Porque tocar por tocar, hay muchos músicos hoy en día en todo el mundo que tocan y tocan re bien. Pero hay algo que viene con tocar música, con la presencia de Dios. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser vigorosos, tenemos que ser hombres de guerra, tenemos que ser prudentes en nuestras palabras, tenemos que tener la hermosura y el favor de Dios sobre nuestras vidas, y tenemos que tener una sed insaciable por la presencia de Dios. Y decir como Moisés, no, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ese es el perfil, esas son las características. Eso es lo que debe de caracterizar cada uno de los ministros de música al día de hoy. Señor, te pido que esas características las pongas en nuestras vidas, y especialmente esta de que tú tienes que ir con nosotros, porque de nada nos sirve ir solos. Te pido por los que me están viendo ahora mismo, Señor, que ellos tengan un deseo insaciable por tu presencia, Señor, que nada pueda sustituir tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.